Impacto evangelístico. Afirmando el rostro. Cuando ya se acercaba el momento de la prueba suprema de su vida, en el cumplimiento de la voluntad del Padre, nos dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Ciertamente para ir a Jerusalén había que afirmar el rostro, y había que afirmar el rostro porque hacia Jerusalén conducía el camino de la obediencia a la voluntad del Padre para la redención de la raza. Ese camino de obediencia a Dios está minado de peligros, pues Satanás y sus secuaces se apostan en los recodos del camino o en los lugares más estrechos del camino o en los vados, siempre con el fin de hacer desistir al Hijo de Dios o aun si fuere posible, destruirlo. Satanás se apostó detrás del apóstol Pedro y le pedía y aconsejaba a Jesús que no fuera a Jerusalén y le decía: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. El Señor, que estaba determinado a recorrer todo el camino de la voluntad del Padre, a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, respondió a Pedro, pero más que a Pedro, a Satanás, y dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mientras el mal llamado creyente vive una vida plácida, cómoda, inactiva, sin hacer nada o haciendo muy poco por la obra de Dios, dando de lo que le sobra, yendo a la iglesia cuando no tiene otro lugar donde ir, caminando su propio camino, obedeciendo sus propios caprichos, acatando lo que los hombres le dicen, etc. Ese creyente no tendrá oposición del enemigo, ese creyente no tendrá problemas, desde luego. Los problemas los tendrá después, pero una vez que el verdadero cristiano sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y se propone obedecer, decididamente tendrá la oposición de Satanás. Los pusilánimes, los cobardes, los que quieren agradarse a sí mismos, los que quieren agradar a otros, los que prefieren ser llevados por sus propias opiniones, decisiones y caprichos, y no por el Espíritu Santo al desierto para ser probados, los que quieren ministrar envueltos en la fácil aureola de la popularidad y no con la punzante unción del Espíritu Santo, los que buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, los que no toman el látigo cuando hay que tomarlo para echar fuera a los mercaderes, los que no sanan en sábado porque el reglamento de los fariseos lo prohíbe, los que sirven más a sus intereses particulares o de grupo y muy poco a los intereses de Dios y de la salvación de las almas, los tales no tienen que afirmar el rostro para nada, van a ninguna parte, son como la onda del mar, llevada de un lado para otro por la fuerza del viento. Todo lo que hacen es seguir la corriente, y desde luego la corriente les lanzará al fracaso y al abismo. Sí, amados, cada cristiano tiene una labor que realizar, un camino que recorrer, una meta que llegar, una encomienda que atender, una responsabilidad que cumplir. Puede ser como miembro de su iglesia, o como presidente de grupo, o como maestro de escuela dominical, o como oficial de su iglesia, o como pastor, o como evangelista, o como profeta, o como maestro, o como apóstol, o como ayuda, o como misionero, o como mayordomo del dinero del Señor, como cooperador, o como diezmador. Aquí en esta gran viña del Señor nadie puede ser espectador. Todos tenemos que ser obreros del Señor. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que rendir labor al Maestro y Salvador. Todos tenemos que obedecer sus órdenes.
Todos tenemos que ir donde Él nos envíe y hacer lo que Él nos ordene. Todos tenemos que dar lo que Él nos pida y aceptar lo que Él nos ofrezca. Todos tenemos que dejar lo que Él desee y tomar lo que Él disponga. Todos tenemos que descender del pedestal de nuestro orgullo y comodidad y ascender al altar del sacrificio. Amados, y para todo esto tenemos que afirmar el rostro hacia la meta fijada por Dios para nuestra vida. Y quien no quiera seguir la senda del Señor, quien no dé el grado que Dios exige, quien no dé el fruto que Dios espera, Dios lo tiene que eliminar. Cuando Dios quiso dar salvamento a Israel de manos de los madianitas, Dios realizó una obra de selección y por consiguiente de eliminación. La razón para esto fue la siguiente: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Con Gedeón estaban 32,000 hombres. Dios ordenó a Gedeón que proclamara: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Se devolvieron 22,000 cobardes que pensaron que era imposible que el pequeño ejército de Gedeón pudiera vencer al numeroso y adiestrado ejército de los madianitas, y mucho menos con Gedeón al frente, que era un pobre agricultor. Todavía Dios hizo una segunda selección y eliminación, y dijo a Gedeón: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Todos los que se detuvieron y se inclinaron a tomar agua como el perro, directamente con la boca, descuidándose así del enemigo, no pasaron la prueba. Fueron eliminados 9,700 hombres, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Al llevar el agua con la mano a la boca, les permitía seguir vigilando al enemigo, y demostraron que más importante que saciar la sed era vencer al enemigo. Y con estos 300 hombres abnegados y fieles, Dios dio salvamento a Israel. De 32,000 hombres, Dios eliminó 31,700 cobardes, taimados, claudicantes, hipócritas. Todavía Dios hace lo mismo. Todavía Dios elimina a los que no dan la prueba, a los que no dan el fruto. Esta obra misionera y de evangelización mundial es una obra de fe, una obra de sacrificio, una obra de abnegación, una obra de amor. Hay que trabajar con dedicación, con sacrificio, con amor, con santidad, con obediencia, con compañerismo, con comprensión, con firmeza, con entusiasmo. Y todos podemos trabajar si damos la prueba, si damos el grado que Dios requiere. Pero aquellos que caen en pecado, que no guardan su testimonio personal o su dignidad ministerial, Dios los elimina. A los que se tornan soberbios y orgullosos, Dios los elimina. A los peleoneros, belicosos, guerrilleros, murmuradores, Dios los elimina. A los que no saben perdonar ni reconciliarse con el hermano, Dios los elimina. A los que recurren a mentiras y falsedades para pretender justificar su mal proceder, Dios los elimina. A los ambiciosos de grandezas y posiciones humanas, Dios los elimina. A los que anteponen sus intereses personales y carnales a los intereses de la obra de Dios, Dios los elimina. Y cuando Dios elimina a alguien, lo sentimos por la persona misma. Nosotros seguimos amando a los tales, pero no podemos comulgar con sus malas obras. Después de la obra de selección y de eliminación que Dios realizó en tiempos de Gedeón, vino la gran victoria de los 300 de Gedeón. Y hoy día es igual.
Cuando Dios elimina a quien tiene que eliminar, entonces derrama mayores bendiciones y mayores victorias sobre su obra. Alabado sea el Señor. Y atrás quedan los carnales, los voluntariosos, los rebeldes, los desobedientes, los belicosos, los soberbios, los guerrilleros, los falsos. Y la obra sigue adelante. Seguimos manteniendo normas altas, limpio testimonio, un ministerio digno. La Biblia sigue siendo nuestro código. El Padre sigue dando testimonio de esta obra. El Hijo sigue capitaneando esta obra. El Espíritu Santo sigue ungiendo esta obra y a los que seguimos adelante. Amados, y para todo esto tenemos que afirmar el rostro hacia la meta fijada por Dios para nuestra vida. Que nada ni nadie logre desviarnos del camino de la voluntad de Dios, ni con palabras, ni con coacciones, ni con amenazas, ni con halagos, ni con ofertas, ni con persecuciones, ni con difamaciones. Así como Dios le dio una gran victoria a Gedeón después de Dios eliminar a los que no servían, así Dios nos seguirá dando la victoria. Alabado su nombre. Amigo, si en este instante deseas que Dios le incluya en el grupo de los vencedores, acepte a Cristo como su gran Salvador. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es el ruego de nuestro corazón que en estos instantes tu palabra y tu espíritu estén haciendo la obra en cada vida. Ayuda, oh Dios, a todos tus hijos a firmar el rostro para hacer tu voluntad. Padre, a aquellos amigos que no son salvos, sálvales ahora. Sana a los enfermos y mueve a todo tu pueblo para llenar al mundo hispano con tu evangelio de poder. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.